Buenas tardes. Empezamos el primer tema del módulo 3 de la tercera evaluación, que es el Islam y Al-Ándalus. Vale. A principios del siglo VII nació en Arabia una nueva religión, el Islam. Esta religión tuvo un gran profeta, llamado Mahoma, que se encargó de difundirla. El dios de esta religión es Alá y el libro sagrado se llama el Corán. Mahoma nació en la ciudad de la Meca en el año 570. Ahora la Meca es la ciudad sagrada para los que practican esta religión. Os señalo en el mapa dónde está situada la Meca, aquí en este punto rojo, por lo tanto en Arabia Saudí, y aquí estamos nosotros, en España, concretamente en Jerez, que está aproximadamente por esta zona. Por lo tanto, el Islam nace en la península arábiga y de aquí se va a expandir en todas direcciones, hacia el este, hacia Irán, Afganistán, Pakistán, y hacia el oeste, por todo el norte de África, hasta que llegó al-Ándalus. Todo musulmán debe cumplir los 5 preceptos que se recogen en el Islam. Creer en un solo Dios, Alá, y en su profeta Mahoma. Rezar al menos 5 veces al día arrodillado en dirección a la ciudad santa de la Meca. De tal manera que si nosotros vivimos aquí en España tenemos que rezar mirando hacia la Meca. Si alguien vive en Turquía, tiene que rezar mirando hacia el sur, la Meca. Y si alguien vive, por ejemplo, en Pakistán, tiene que rezar mirando hacia el oeste, hacia la Meca. Dar limosna a los necesitados, ayunar desde el amanecer a la puesta del sol durante el mes de Ramadán. Esto no significa que no se coma. Por la noche sí. Literalmente dice el Corán cuando no se distingue un hilo blanco de un hilo negro. Por lo tanto, por la noche uno sí puede comer, pero durante el día no puede tomar alimentos. Están exentos de cumplir este mandamiento los ancianos, las personas enfermas, niños y mujeres embarazadas, si no recuerdo mal. Y por último, peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. Esto es la Meca, o mejor dicho, este es el lugar donde está la Kaaba, que es este cubo que veis aquí. En el centro, estos puntitos blancos que veis son peregrinos, personas que están dando una serie de vueltas alrededor de la Kaaba, que es lo que están obligados a hacer. Y al menos una vez en la vida, tienen que desplazarse desde el sitio donde sea, donde vivan, hacia la Meca, cumplir con una serie de rituales y entre ellos está dar una serie de vueltas alrededor de este cubo, que es el que se conoce como la Kaaba. En uno de sus extremos, una de sus esquinas, hay un meteorito que está incrustado en una de esas esquinas, como he dicho, ¿no? Otro aspecto importante para los musulmanes es que la ley islámica prohíbe a los fieles beber alcohol, los juegos de azar, lotería, bonoloto, quiniela, el bingo, cualquier juego de azar está prohibido, no lo pueden practicar y no pueden tampoco comer carne de cerdo. Para la religión islámica está prohibida. Vale, dadas las circunstancias que tenemos este año, he resumido parte del temario y algunas cosas las he quitado, ¿no? Por lo tanto, pasamos directamente al punto segundo, que es el arte en Al-Ándalus. Como sabéis, Al-Ándalus es el nombre que recibió la península ibérica durante la invasión musulmana. Durante los 7 siglos que permanecieron en la península ibérica, los musulmanes llamaron a la península ibérica Al-Ándalus, ¿vale? Y lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar son básicamente 2 monumentos. La mezquita de Córdoba, que está en Córdoba, aquí obviamente en Andalucía, y la Alhambra, que está en Granada, también en Andalucía. La mezquita de Córdoba. El origen de la mezquita está en la reutilización de la basílica cristiana de San Vicente por Abderramán I, aunque la actual mezquita de Córdoba es el proceso de ampliación durante casi 300 siglos, del siglo VIII al siglo X, y representa junto a la Alhambra de Granada una de las cimas del arte musulmán, no solo del arte musulmán español, sino del arte musulmán en toda su totalidad. Esto, que es una parte de
un fragmento de lo que es la mezquita de Córdoba. Como he dicho antes, originalmente era una antigua basílica cristiana. Cuando los musulmanes conquistan el territorio, pues en muchos casos lo que hacen es reutilizar los espacios sagrados que existían, esto es, las iglesias, para hacer sus mezquitas, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir aquí. Y lo que estamos viendo es, como indico aquí en el pie de foto, el pie de foto es el título, digamos, de la fotografía. Sala de oraciones, Haram o Haram, es el nombre que recibe la sala de oraciones de la mezquita de Córdoba. Esto es el sitio donde los musulmanes rezan en dirección hacia la Meca. Vale. La mezquita de Córdoba es uno de los edificios más importantes del Islam. Su mérito consiste en elevar la altura del edificio colocando columnas unidas con arcos de herradura y poner encima pilares con arcos de medio punto. ¿Qué significa esto? Que en la mezquita de Córdoba los constructores van a usar en primer lugar columnas, que aquí la estáis viendo, con sus capiteles que están aquí, y este elemento trapezoidal que está encima de la columna que se llama cimacio. Sobre él se coloca un pilar. ¿Qué diferencia entre un pilar y una columna? Pues la diferencia es la forma. La columna tiene una sección circular y el pilar tiene una sección o bien cuadrada o bien rectangular, como es en este caso, ¿vale? Por lo tanto, la forma de la columna es redonda y la forma del pilar es, en este caso, rectangular. ¿Cómo se unen las columnas? Se unen mediante estos arcos, que reciben el nombre de arco de herradura porque se parecen a la herradura de los caballos. Fijaros que no es media circunferencia, sino que empieza a cerrarse un poquito la circunferencia, por eso se llama de herradura. Por lo tanto, las columnas se unen mediante arcos de herradura. Entre los arcos de herradura se colocan pilares y los pilares se unen por arcos de medio punto. ¿Y qué es un arco de medio punto? Un arco de medio punto es media circunferencia. El otro elemento característico de la mezquita es la forma en que están diseñadas las dovelas de la rosca del arco, en la que se alternan la piedra amarilla y ladrillo rojo. Os lo enseño aquí. Aquí veis claramente cómo este es el arco, entonces cada segmento, que aquí están puestos de color amarillo y rojo, es lo que se llama una dovela, son los elementos que componen el arco. Ves que lo que es de color amarillo es piedra y lo que es de color rojo son ladrillos, ¿vale? Esto le da ese color característico y propio de la mezquita de Córdoba. Si queréis ver los tipos de arcos que hay, pues aquí he dejado un enlace, bueno, los tipos de arcos más importantes. Os he dejado ese enlace para que podáis ver lo que es este que estáis viendo aquí. Arco de medio punto, que es el que está entre los pilares, en la parte superior. Bien, y el arco de herradura, que es el que está entre las columnas. Estos son los dos que se utilizan en la mezquita de Córdoba y además aparecen en el vídeo, curiosamente, como están dispuestos en la mezquita de Córdoba. Columnas, arco de herradura en la parte de abajo, pilares, arco de medio punto en la parte de arriba. Si alguien quiere consultarlo, tenéis el enlace en el tema, como veis aquí. Bien, la parte más importante, más atractiva de la mezquita de Córdoba es sin lugar a dudas esto que estáis viendo aquí, que es el mihara o mihrab, aquí tenéis el nombre, que es el nicho que marca la dirección en la que hay que rezar. Como digo aquí, pero la parte más celebrada es la maksura y el mihara, decorados con mosaicos traídos de Bizancio, que dan un lujo muy grande a esta parte con decoración caligráfica, texto y de ataurique, decoración vegetal estilizada. En este caso, las dovelas del arco son decorativas. Vale, ¿qué significa todo esto? Significa que, en primer lugar, los califas de Córdoba tenían relaciones diplomáticas con los emperadores bizantinos, que eran cristianos. Y en este caso, para construir esto, vinieron una serie de trabajadores, de operarios bizantinos, expertos en mosaico, para hacer todo este tipo de decoración. La decoración que veis aquí es de dos tipos.
Una es esta, que son letras, fragmentos del Corán, que es lo que se conoce como decoración caligráfica, es caligrafía, y después la decoración de taurique, que es lo que vemos aquí en estas dovelas de este arco, que se llaman de ataurique, que es una decoración vegetal estilizada. Esto es decoración vegetal, pero que tiende hacia formas geométricas, ¿vale? Y como digo aquí, en este caso, estas dovelas del arco son decorativas, quiere decir que realmente es un arco macizo y que sobre ese arco macizo se van haciendo estos elementos decorativos que simulan como si fueran auténticas dovelas, ¿no? El mihrab, este hueco que está aquí adentro, es el nicho que indica el sentido de la oración, que es hacia la Meca. La maksura es el espacio que está delante del mihrab y que está reservado para el califa, emir o el líder de la ciudad. Os pongo aquí un ejemplo para que lo veáis. Vamos a ver. Esto que veis aquí es la maksura, lo que está detrás de esta pequeña cancela. Esta cancela es actual, no es original de la época musulmana, ¿vale? Y esto de aquí es el mihrab, lo que hemos visto. Este espacio que está a partir de estas dos columnas negras hacia el mihrab era el espacio reservado, bueno, y los laterales, para rezar el califa y las personas más allegadas. ¿Por qué estaba reservado? Porque dado que los musulmanes rezan tumbados boca abajo, era muy fácil asesinarlos durante el rezo de la mezquita. Se reserva un espacio y en ese espacio solo pueden entrar las personas allegadas al califa. Si entra alguien que no es allegado, obviamente su intención es asesinarlo. Fijaros que en la maksura también se destaca la parte superior por esta decoración de arcos polilobulados. Cada cosita que veis aquí se llama lóbulo y veis que tiene una serie de lóbulos y por eso se llaman poli. Poli significa varios, ¿no? Varios lóbulos. Veis aquí que hay pequeñas columnillas adosadas, o sea, pegadas al pilar, y aquí arriba veis que la decoración es diferente a la que hemos visto en otros casos. Aquí se usa un arco de herradura. Este es un detalle del mihrab, de lo que hemos dicho antes. Aquí veis la decoración caligráfica, decoración de versos del Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Y la parte superior y en las dovelas, incluso aquí las enjutas, que son esta especie de triángulo, lo que hay es una decoración de ataurique, decoración vegetal, pero estilizada. Aquí todos vemos que esto es, en estos ejemplos, o en estos de aquí, son vegetales, plantas, pero que están estilizados. Están, digamos, hechos de una forma de carácter geométrico. Aquí se ve con mayor amplitud todo lo que es el mihrab. Y por último, poneros esto que es la cúpula de la maksura, lo que hay encima de la maksura, de ese espacio reservado para el califa. Veis que es de una belleza y una riqueza absoluta. Todo lo que veis aquí son mosaicos de distintos colores. Y por supuesto aquí veis nuevamente decoración caligráfica, versos del Corán, y en el resto de la cúpula gallonada, ese es el nombre que recibe este tipo de cúpula, lo que veis es decoración de ataurique. Vale, pasamos a la Alhambra, segundo edificio importante. Su nombre deriva de Kalat al-Amra, que significa literalmente la fortaleza roja. Y hay un gran contraste entre el interior con una rica decoración y el exterior muy pobre y austero. La parte esencial de la Alhambra es del siglo XIV. Si nosotros vemos la Alhambra desde fuera, parece un edificio pobre, triste, pero si entramos dentro, lo que nos encontramos es una explosión de riqueza. El agua y los jardines, como en cualquier palacio musulmán, representan el paraíso santo islámico, aunque para algunos es más el paraíso terrenal. Hay una simplicidad estructural de los muros que, junto a los materiales pobres de mala calidad, explican su cubrición con rica decoración. Esto es, los materiales con los que está hecho la Alhambra son materiales pobres, muy pobres, pero la decoración es tan exuberante que realmente oculta esa pobreza decorativa. Los mocárabes adquieren uno de los desarrollos más espectaculares de todo el arte musulmán. En la Alhambra son cubiertas de escayolas que ocultan las bóvedas de ladrillo. Bien, esto que estáis viendo aquí son los mocárabes. Son esta especie de, para entendernos, estalactitas
que cuelgan del techo. Esto está en la Alhambra, como veis aquí, y están hechos de yeso, o sea que veis que es un material bastante pobre. Aquí veis otra imagen un poquito ya más alejada de la sala de las dos hermanas, una de las salas que están alrededor del patio de los leones, que ahora veremos, y que veis que de lejos tiene sensación como de techo orgánico, cavernoso, ¿no? Aquí tenéis los distintos tipos de mocárabes que se usan en un dibujo, veis que tienen distintas formas, y por último la imagen de la sala de los abencerrajes, que quizás sea el ejemplo más bello y más hermoso, ¿no? Aquí estáis viendo esa riqueza decorativa. Lo que hay detrás de esto es una estructura muy pobre, muy pobre. Pero toda esta decoración con esta riqueza visual es lo que hace que parezca que es mucho más rico la Alhambra de lo que es realmente. Los materiales con los que se han hecho, madera, ladrillo, yeso, son bastante pobres. Vale, la Alhambra se divide básicamente en dos patios, que es el patio de los Arrayanes y el patio de los Leones. El primero de ellos es el patio de los Arrayanes. Una de las partes más importantes es el patio de los Arrayanes. Consta de un estanque en el centro y al fondo una torre, que es esta que veis aquí, que es la Torre de Comares, que alberga en su interior el Salón de Embajadores, llamado así porque era lugar de recepción oficial, el Salón del Trono. Está decorado como símbolo del mundo y apoyado en citas coránicas que dan legitimidad a la actividad real. Eso dentro de esta torre. Veis que el aspecto de la torre por fuera es enormemente pobre. En el interior es un poco como las imágenes que hemos visto antes. Vale, por lo tanto, este espacio, este patio, os pongo otra imagen un poquito más larga, con mayor profundidad. Veis que hay un estanque, veis que hay dos naves laterales, hay un pórtico y al fondo está esta torre de Comares. Este, digamos, es el espacio oficial donde se recibían a todos los embajadores que acudían, embajadores o políticos o quien fuera, a hablar con el rey nazarí. Vale, el otro espacio importante es esto de aquí, es el patio de los leones. Su estructura es la de un patio con pórtico aquí y dos pabellones saledizos en los lados menores. Los lados menores son los más estrechos. Veis que hay este pequeño pabellón que sobresale y aquí vemos dos columnillas de un pabellón idéntico a este que sobresale. El resto del patio es un pórtico que rodea todo el espacio. En el centro hay una fuente con leones que son del siglo XI, los leones, pero la taza, donde está la fuente, es del siglo XV. Este espacio tiene un carácter privado, en el que desarrolla su vida privada. Esto explica la riqueza decorativa. Aquí solo estaba el rey, solo accedía el rey y las personas íntimas que él quería. Pongo un ejemplo, aquí se ve desde otro punto de vista. Aquí veis ese pequeño pabellón saledizo, la foto se ha hecho de un pabellón de atrás y veis un pequeño canal, aquí se ve otro, aquí hay otro y en el otro lado hay otro igual. Estos cuatro canales simbolizan los cuatro ríos del paraíso musulmán. Y originalmente en estos espacios que ahora están cubiertos con losas de mármol había parterres, esto es unos pequeños jardines rehundidos y ahí pues habría distintos tipos de árboles frutales e hierbas aromáticas. Bien, con esto damos por concluido el primer tema.